Bien, atención porque este es el catálogo de aguas milagrosas que hemos prometido. Nos han llamado muchísimas personas y han dicho: ay, me duele aquí y quiero saber si hay alguna fuente cuyas aguas vengan a producir el bienestar justamente allí donde me duele. Así que veamos. En la Europa medieval y también en la Europa renacentista abundaban los pozos y las fuentes que devolvían la razón a los que la habían perdido. Es decir, eran fuentes que cumplían precisamente aquella tarea a la cual, por ejemplo, Rolón se dedica, y lo hacían con mayor eficacia y mayor rapidez. Porque no es que había que ir a la fuente, ponerle 3 veces por semana durante 20 años, sino que bastaba con pegarse una enjuagada allí para recuperar la razón. Bueno, parece que sumergidos en las aguas purificadoras, los locos se desembarazaban, por así decirlo, de sus demonios y renacían ya lavados de todo pecado y de toda patología. En Escocia, San Gilián era conocido como un personaje que había convertido unos cuantos al cristianismo, y después de su muerte se le había consagrado una fuente, una pequeña caída de un arroyo que desde entonces se creyó que tenía el poder de curar la locura. Cada año unas 200 personas, no es que iban, no, eran conducidas hasta la fuente medio a patadas en los talones, ya que en Escocia y en otros lugares es proverbial que los locos no estén del todo contestes en admitir su condición de tales. Entonces los llevaban a pataditas en los talones y los remojaban ahí. Eran conducidos por sus talones, los remojaban ahí. Eran conducidos por sus familiares, tutores, encargados, amigos, vecinos, favorecedores. Los locos debían acercarse 3 veces durante un día a las aguas. Tenían que bañarse y depositar luego alguna ofrenda. Después del tercer baño, eran conducidos a una capilla y ahí pasaban la noche atados, por las dudas. Después de todo eran locos. No, en realidad se creía que si al amanecer se los encontraba libres de sus ataduras, no tardaría en presentarse la curación completa. ¿Entiende? Bueno, los ponías encadenados. A la mañana lo ibas a buscar al loco. Si estaba desatado, es que se iba a curar. Ahora bien, si aún los hallaban encadenados o atados cuando los iban a buscar, eso significaba que era muy débil la posibilidad de recuperar la razón. Era una forma de diagnóstico. Muy débil la posibilidad de recuperar la razón. Era una forma de diagnóstico. Pero algunos se desataban. Algunos se desataban. No sé, pero era una forma de diagnóstico, un poco mágica, pero muy drástica. Te metían a pasar la noche en una iglesia, si amanecías desatado, podía ser que mejoraras. Si seguías encadenado, entonces date por loco para siempre. Estos eran los procedimientos de San Gilián. Dicen que la efectividad de aquella fuente era notable, usted que preguntaba, Sí. Y la mayoría de los que la visitaban se ponían mucho mejor. Bueno, en Irlanda, fuera cual fuera el lugar, fuera el lugar donde se hallaba un loco, discúlpeme, se creía que sus pasos terminarían por llevarlo hasta el llamado Valle de los Locos, casualmente. Es decir, todo loco, después de un combate también mítico contra el monarca del mundo por la conquista de Erin, ¿no?, de Irlanda. En el Valle de los Locos había 2 fuentes, la llamada Vado del Loco y la Piedra del Loco. El agua de esas fuentes y los berros, no los perros, los berros, esta cosa que crece en las aguas. Sí, como un trébol. Sí, sí, un trebolcito. Yo tenía en mi casa. Camalote, dice usted. Tenía una lagunita en mi casa. ¿Y por qué no? ¿Dónde crece? No, un berro se come. Berro, se come. hay ensalada de ensalada berro. de berro, este debe comer. Berro con radicheta. Eso. Bueno, el agua de estas fuentes y los berros que crecían ahí alrededor de la agüita poseían el poder de devolver la razón. Entonces, para ello, los que llegaban debían internarse en las aguas durante 7 días. E incluso debían procurar sumergir el marote muchísimas veces, probablemente porque esta gente estaba en conocimiento de que la psique se aloja en el mate.
Claro. Sí, sí. ¿Me entiende? Y no en el corazón, como erróneamente algunas civilizaciones habían sospechado. Entonces tiene mucho de científico esto, acabo de notar. Bueno, no, mucho no. Sí, sí, muchísimo. Porque mire, poner la cabeza debajo del agua fría es algo que siempre nos conduce de regreso al raciocinio. ¿No es verdad, doctor? No. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. El Claro. doctor está de acuerdo. Me atreví a pedir una segunda opinión. Claro. Yo, por ejemplo, cuando estoy fuera de mí, doctor, cuando estoy, por ejemplo, a punto de acogotar a uno, Sí. abro la canilla, meto la cabeza debajo y ya está. Dejo que corra el agua fresca y se me pasa. No, porque es un cambio drástico de actitud. Sí, sí, lo mismo, dicho. lo mismo si se le cayera una madera en la cabeza. No, no. Cuando eso soy víctima de alguna pasión, que puede ser... Drástico de actitud. Sí, sí, lo mismo, dicho. lo mismo si se le cayera una madera en la cabeza. No, no. Cuando eso soy víctima de alguna pasión, que puede ser el enojo, la ira, la lujuria, ¿no es cierto? Se mete bajo el agua. Etcétera. Sí, sí. Bueno, por ahí yo veo, digo, si continúo con esta pasión, algo malo va a pasar, ¿no? Me quiero detener. Pero escúcheme, si no pone la cabeza bajo el agua, Y entonces, sigo. No para. Entonces, claro, no paro. Por ejemplo, me da ganas de matar a una vieja. Sí. Voy por la calle, no sé qué me hace una vieja, y dije, la voy a matar a la vieja. Y si no pongo la cabeza bajo la canilla, la cogoto a la vieja. Después tenés problemas. ¿Y si no tiene una canilla cerca? Ah, no, yo voy. Yo tengo, en mi casa, para evitar estas cosas, tengo una batea llena de agua fría. Meto la cabeza adentro, cuento hasta 10 y ya soy otro muchacho. Tengo preparada, el agua la tengo preparada ya ahí. Con hielo, todo. No hace falta que esté fría. Ah, Es ¿no? mejor, si está fría es mejor. Y por eso. Es mejor. Pero es agua de gomería. Está Yo todo tengo una sucio. gomería en casa. Sí, pero... Entonces aprovecho la misma batea que utilizo para ver si las gomas están pinchadas, ¿no? Sí. Meté Pero la está todo cámara sucio. adentro y si sale en globito, está pinchada. Pero ahí pone usted la Y cabeza. ahí pongo la cabeza. Ah, El agua, justamente que tiene una grasita. sí, es la suya. La de la gomina, efectivamente. Pues yo me peino con gomina y... Bueno, pero no importa, ¿qué tiene que ver Sí, todo esto? sigamos con Le las estoy aguas. dando conversación. En el Valle de los Locos hacían esto. Hasta aquí nos hemos referido a fuentes que prodigaban milagrosamente la razón. Después aparecieron espantosas técnicas de inmersión, que de locura, pero que nada tenían que ver con estos ritos y creencias que estamos contando. Bien. Existieron también en Francia algunas fuentes con otras propiedades. En Cocheron, los pelados iban a mojarse la cabeza en la fuente de Santa Elena y al poco tiempo disfrutaban de frondosas melenas. Usted era pelado, ponele. Sí. Se mojaba el mate ahí en Cocheron y le crecía el pelo. Qué maravilla. Al poco tiempo, ¿eh? También estaban los enamorados que vivían de la fuente de Viry en Chardin para contar, digamos, con recíproca felicidad. Iban parejas, se enjuagaban en la fuente de Viry y eran fieles el uno al otro, o al menos eso decían, ¿no? Otra, para digamos, con recíproca felicidad. Iban parejas, se enjuagaban en la fuente de Viry y eran fieles el uno al otro, o al menos eso decían, ¿no? Otra, para que una mujer hermosa se enamorara del solicitante, había que dirigirse a otra fuente, que era la fuente de Crulequille. Pero no debía beberse de esa fuente, sino que tenías que saltarla. Se trataba de dar un largo y exitoso salto por sobre aquel ojo de agua, y mientras tanto uno mentalmente pedía aquello que deseaba, lo cual no es sencillo. Y no, está pegar un saltando. salto y mientras pensar en otra cosa, yo me caigo dentro de la puerta. Yo lo que pienso es en caer parado. Sí, y bueno, pero mientras saltabas, pensabas, lo que deseabas, que bueno, después de todo siempre es lo mismo, ¿no? Usted, por ejemplo, estaba loco de deseo por una dama. Bueno, si la dama le daba bolilla, bueno, no, ¿Para qué va a ir? ¿para qué iba a ir? Saltabas, pensabas, lo que deseabas, que bueno, después de todo siempre es lo mismo, ¿no? Usted, por ejemplo, estaba loco de deseo por una dama. Bueno, si la dama le daba bolilla, bueno, no, ¿Para qué va a ir? ¿para qué iba a ir? Pero si por ahí la dama, como suele ocurrir, bueno, como casi siempre ocurre, ¿no?
era reacia con usted y liberal con los demás. Y había... Bueno, entonces había que ir hasta esa fuente y pegar un salto. Si lo que usted quería, en cambio, era casarse, Sí. debía beber 7 vasos, pero no en la fuente de Crulequille, sino en la de San Patroclo, que también estaba en Francia, pero en otra parte. El problema de esta fuente es que tenía otra enfrente, la de Saint-de-Villefort, en donde se bebían las doncellas que no querían casarse. Y funcionaba un poco como un contramillo. Ibas si querías casarte. Y en la otra iban las doncellas que no querían casarse, especialmente con los que iban enfrente. Claro. Por eso estaba llena la de los tipos saltando en la otra cuadra, además. Bueno, aquí en esta última de Saint-de-Villefort debía beberse solo ante los embates del pretendiente. Bueno, estaba consagrada una santa, Villefort, que era una santa barbuda, discúlpeme. Y estas aguas impedían que la doncella cayera seducida. Es decir, si usted es una doncella, Sí, es una cosa que estoy tratando de averiguar desde que la conocí allá en el Yukon, Soy una doncella barbuda. y no quiere que la seduzcan, tiene que ir a Saint-de-Villefort y beber de esas aguas. Hay una grieta en Mosela donde las mujeres iban a una fuente, estaban unos grupos de muchachones que se encargaban de que el milagro empezara a suceder, digamos. Era un lugar famoso por los encuentros galantes que allí se producían. En Europa había fuentes con virtudes meteorológicas. Ahí tiene, si echabas alguna reliquia, tenía que ser una reliquia, ¿no?, en las aguas de Bambú o Radovange, podías pedir lluvia o sol a los campos. Si la reliquia era verdadera, el pedido era cumplido. Por ejemplo, si vos arrojabas, ponerle un pie de San Esteban Sí, pero hay que al agua, conseguir. y pedías que lloviera, llovía. Ahora, si el pie no era de San Esteban, sino una burda falsificación, De otro jugador. por ejemplo, un pie cualquiera, Sí. adquirido en la feria de Tristán Narvaja, en Montevideo, entonces no llovía nada. O si llovía, era por motivos estrictamente meteorológicos. Citemos para terminar una fuente oracular. Como sabemos, para los griegos muchos ríos, incluso arroyos insignificantes, tenían virtudes milagrosas. Podían profetizar, algunos bebían de sus aguas para profetizar, y el agua era un poderoso elemento de inspiración. En otro caso, o en otros casos, la fuente donde se creía que vivían divinidades, que de algún modo eran la misma fuente, el dios río, el dios laguna, brindaban estas fuentes respuesta mediante ciertos datos que había que interpretar. En Siria, por ejemplo, estaba la fuente de Nahar Ibrahim, el antiguo río Adonis, y había un templo de Afrodita, y cerca del templo había un estanque donde los que iban a adorar a Afrodita llevaban presentes de oro y plata y consultaban de la siguiente forma. Estanque donde los que iban a adorar a Afrodita llevaban presentes de oro y plata y consultaban de la siguiente forma. Por ejemplo, para saber si debían emprender o no algún asunto, sumergían los regalos, bueno, eran siempre pesados, hemos dicho que eran de oro y plata, y si estos regalos se hundían, esto era interpretado como que eran aceptados por la divinidad, y entonces podía llevarse a cabo cualquier empresa con la seguridad de que iba a ser exitosa. Si en cambio el lingote de 6 kilos de oro que usted llevaba de regalo flotaba, entonces era mejor no invadir el Turquestán. Eso es todo lo que tenemos que decir de todas estas fuentes. Todo esto es cierto. Bueno, Evidentemente. no, evidentemente no. Usted De algún dice lado que es cierto. salió. ¿Pero quién junta las Bueno, cosas de debajo del agua? No sé. Los lingotes de oro, todo eso. ¿Quién las...? Los sacerdotes, naturalmente, que tienen muchos misterios. Me Sí, imagino. pero... Bien. Así que yo voy a ir a alguna de estas fuentes, ¿eh? ¿A cuál de todas? A todas, creo. Me gustan las que curan a los locos, la otra donde van los que quieren casarse. Y había gente que atendía, digamos, que decía, pase por acá, señor,
O sea, explicaba... Sí, eran los mismos que rascaban después en el fondo, a ver dónde estaban los lingotes. Claro, que esta fuente para esto, la otra para lo otro. Sí, sí. Después, a mí me gusta la de los locos que ataban. A ver Ese si templo después... donde ataban a los locos, porque una locura es un nudo, quizá. Es una metáfora adecuada. Una locura es una patología de la psique, es en cierto modo un nudo. Y desatarlo es resolverlo. Un nudo también es metáfora de siempre y cuando uno sea brujo y esas cosas, ¿no? A usted lo que le están haciendo, Jules, le digo porque tiene esa voz que no puede hablar hoy, Sí. es un daño. Sí, sí. A usted eso es algo en que lo envidia. ¿Sabe que me lo voy a venir? Sí. Alguien que lo envidia. Usted no sabe que hay alguien que lo está envidiando. ¿Lo sabe o no lo sabe? Barton. No se lo quería decir yo. Pero se lo ha dicho usted mismo. Tengo un muñequito de Jules en casa. A mí me mostró ayer un muñequito suyo. Sí. Ah, mire. Lo tengo ahí en un sofá. Clavado con alfileres Godó. Sí. Lo uso de puff, el muñequito. Me siento... Ah, mira que sí. Sí, sí. ¿Lo usa de qué? De puff. Bueno, hemos ido a la discoteca. ¿Qué estaba haciendo el discotecario? Hemos explicado el discotecario, todo esto, y él me dijo que él tomaba un agua, discotecario, todo esto, y él me dijo que él tomaba un agua que era muy digestiva. Pero no tiene nada que ver con esto que habla Agua de... limonada Roche. Bueno, por lo menos hay una relación causa-efecto un poco más clara que en estas historias que acaba de contar. Y se quedó mirándome así. Asintiendo. Asintiéndose él mismo. Como diciendo, mire lo que le estoy diciendo, qué bien que está. Pero no, qué bien que está. No, le dio un disco a todo esto porque el trabajo... Le dio un disco que se llama El Arroyito, naturalmente, ya que estamos hablando de agua, de fuentes, de cascadas y de deltas. Está bien, ¿y quién lo va a interpretar? Nuestro guitarrista de cabecera, el amigo Juanjo Domínguez, ha de tocar para nosotros El Arroyito. Adelante. El amigo Juanjo Domínguez ha de tocar para nosotros El Arroyito. Adelante.